Bueno, lo decíamos, Mercedes, cuando abrimos este contacto informativo, que uno de los temas que abordaríamos es el de la triquinosis. Sí. Hay en Córdoba 41 casos, los que por lo menos han sido notificados hasta aquí. Estos se han registrado en distintos lugares, entre ellos 14 en Córdoba, capital, también en Río Cuarto, 6 casos, en Costa Zacate, 17, en Las Ardias, 2 casos y en Los Molinos, otros 2 casos. Y de todo ese total de casos que vos describías, 3 permanecen internados y el resto se encuentra con buena evolución clínica con asistencia ambulatoria. Tenemos que decir que los brotes correspondientes a Córdoba, Río Cuarto, Costa Zacate y Los Molinos presentaron como factor de riesgo común el consumo de chacinados de elaboración casera adquirido en comercios de dicha localidad. Pero para conocer más detalles, nos vamos a poner en contacto con la doctora Ana Laura Basqueto, a quien ya tenemos aquí en la mañana del jueves. Doctora, buenos días, bienvenida, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, muy amable de su parte. Y creo que es importante contarle a los amigos televidentes en primer término, ¿qué es la triquinosis? Sí, la triquinosis es un parásito que podemos contraer los seres humanos consumiendo carnes de cerdo no bien cocidas o chacinados sin el control previo que necesitamos tener. Sabemos que hay una cuestión cultural en los campos que se traen, bueno, de nuestros antecesores de hacer el chacinado, y simplemente hay que tener algunas recomendaciones, como antes de usar la red para hacer salamines o todo tipo de chacinados, hacer el control en un laboratorio que se realiza tomando una pequeña muestra de músculo, ya sea de lengua o de diafragma o de músculos de la cara, que son los músculos más oxigenados, por supuesto con el animal ya faenado, llevar a realizar la prueba y ver que no esté la presencia de este parásito, que es el Trichinella spiralis. Ajá. Si vemos que este parásito no está en la red, lo podemos usar con tranquilidad para hacer los chacinados. Es muy importante tomarnos este trabajo, porque todos los años vemos que, bueno, una vez que se realizan estas prácticas, salen salamines para todos lados, por eso empieza, cuando está el parásito presente, a haber brotes en diferentes partes que uno dispersa los salamines. Y con respecto a la gente que compra, siempre comprar en lugares habilitados, no comprar sin conocer que estos salamines o chacinados hayan tenido el control correspondiente, que vamos a ver que tiene el rótulo, el sello. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, por eso educar todos los años con este tema, porque siempre van apareciendo estos brotes ante no tener esta precaución. Doctora, ¿y el resultado se conoce rápidamente? Sí, el resultado es rápido, por eso siempre se faena el animal, se hace esta prueba rápida en un laboratorio, ya sea público o privado, y uno puede utilizar tranquilo para usar la red y tener seguridad. Otra cosa a tener en cuenta, que los cerdos se contaminan con este parásito cuando son alimentados en basurales donde hay presencia de roedores que son los portadores de este parásito. Por esto es importante no dejar acceder a los cerdos a los basurales, hacer el control de roedores donde tengamos cerdos en terminación, y por otro lado alimentarlos como corresponde, con alimentos, con cereales y no con basura. Esto también es una práctica importantísima para evitar la dispersión de este parásito que puede afectarnos a los seres humanos. Bien, y se deben examinar desde luego cortes de cada uno de los cerdos que uno vaya a utilizar para los chacinados. Exactamente, y también uno tomando una muestra de una res, de esos músculos que nombré, con eso es suficiente. Por supuesto que si da positivo el parásito, hay que descartar la res completa. Y lo otro importante, cuando uno consume carne de cerdo, también consumirla bien cocida. También esto nos evita que podamos contraer este parásito, que puede traer muchos trastornos a las personas de síntomas y a su vez quedar alojado en los músculos. Claro, por eso no hay que tener miedo a consumir carne de cerdo, sino comprar en lugares autorizados que hacen los controles, y en el caso de hacer prácticas caseras en los campos, tener la precaución de controlar que la red no tenga la presencia del parásito.
Doctora, esto, bueno, era quizás incluso más común antes que ahora, ¿no? Pero todavía, desde luego, hay muchos productores, muchas familias que indudablemente siguen realizando sus propios chacinados en el campo. Sí, es una práctica, por eso digo, cultural que vienen trayendo sus abuelos, sus padres, y que está bueno seguirla continuando, pero tener esta precaución de hacer el control para asegurarnos generalmente, para después uno se ha visto en yerras, en lugares que uno invita amigos, familia, y después la verdad que la pasa mal. Por eso es importante seguirlo haciendo con los cuidados correspondientes. Y la persona que compre salamines, siempre en lugares autorizados, que sean salamines con control. Doctora, y en todos los casos el problema está con la carne que se consume cruda, es decir, a ver, pongamos de relieve que la salazón no alcanza, desde luego, para poder eliminar esta enfermedad. No, en el caso de las carnes, el problema en carnes crudas, y en el caso del salamín, al ser crudo, por eso siempre, la mayoría de las veces también proviene del consumo de estos tipos de chacinados. Pero puede contagiarse la persona consumiendo la carne cruda, digamos, no bien cocida, de cerdo, o los salamines o chacinados. Por eso, en el caso de las carnes del resto de la res, hay que consumirla bien cocida. Ahora, usted decía, bueno, hay que, cuando uno compra, tratar de tener la certeza de que realmente el producto cuenta con el debido control. ¿Cómo hacer? Porque en ocasiones uno observa que algunos salamines presentan o vienen con algún rótulo, con alguna etiqueta que le permite conocer cuál es el origen, los controles, pero en muchos casos no sucede esto. ¿Qué se debe hacer en esos casos? En realidad uno tiene que consumir los que vengan rotulados. Siempre eso es lo único que te garantiza que el salamín tenga un control. O en lugares autorizados que se sabe que se hace la práctica. Pero eso es lo único que te va a dar garantía que ha sido controlado el producto. Todos los lugares comerciales que hacen salamines o que hacen todo este tipo de chacinados tienen un técnico auditor que le hace realizar estos controles, que la mayoría de las veces son o bromatólogos o médicos veterinarios. Por eso comprar en lugares autorizados te da esa tranquilidad de que el producto ha sido controlado. Y en el caso de los productores de cerdo es muy importante que los alimenten bien y que hagan el control de roedores, porque también si ellos venden sus cerdos y dan positivo este parásito, obviamente que se les va no solamente a desechar las reses que venden, sino clausurar el campo hasta que se hagan los controles pertinentes. Por eso es importante que el productor también haga control de roedores y también alimente bien a sus cerdos para evitar este tipo de complicaciones y lo más importante, que es afectar la salud de las personas. Una vez que se ha consumido un chacinado, ¿cuánto tiempo después pueden comenzar a surgir los síntomas que nos permitan establecer que estamos frente a un caso de triquinosis? Generalmente los síntomas pueden aparecer a partir de las 12, 24 horas. Lo que más se conoce como un cuadro gripal, inflamación de párpados, dolor de cabeza. Y lo más importante es que después ese parásito vía sanguínea va a diferentes músculos y se aloja en los músculos y uno como que los tiene para siempre. Entonces, por más de que uno mitigue los síntomas principales, es importantísimo por esto de la permanencia del parásito en el cuerpo, que uno evite contraerlo. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos. Bien, la recomendación entonces es que cada vez que se faena un cerdo y que particularmente se va a destinar a la elaboración de chacinados, se debe hacer este laboratorio para tener la certeza de que el animal no esté contaminado con triquinosis. Exactamente, cuando uno faena toma una muestra de músculos, de los músculos más oxigenados, que como nombramos puede ser de la lengua, del diafragma, o de los músculos de la cara, lo trae al laboratorio, en poco tiempo está y uno puede hacer la faena y seguir trabajando tranquilamente. ¿Cuál es el único animal, el cerdo, el que puede llegar a contagiar esta enfermedad o a generar triquinosis? ¿O hay también otros animales? También los jabalíes, que también es importante conocerlo, porque también está la práctica de hacer los salamines
de cerdo con jabalíes que lo hace, digamos, que sean más magros. Así que en el jabalí también se tiene que tener la misma precaución que en el cerdo. Bien. También teniendo en cuenta que el jabalí es un animal silvestre, que no tenemos un control de la alimentación, ni conocemos qué es lo que consume. Entonces se hace el mismo tipo de cuidado. Y esto específicamente, doctora, es porque el cerdo termina comiendo el roedor o tal vez por las mismas heces y orina del roedor es que termina generando la enfermedad en el cerdo. Claro, generalmente en los basurales donde hay roedores contaminados con este parásito, se dan las dos opciones, o que consuma el roedor o que contamine, digamos, en las heces con el mismo parásito, que es la Trichinella spiralis. Bien. Doctora Ana Laura Basqueto, le dejamos seguir con sus actividades. Muchas gracias por todo esto que nos ha comentado. Muy amable su parte. Bueno, muchas gracias también por informar a la población. Esto hay que hacerlo permanentemente. Muchas gracias. A usted, muy amable.